Esta historia comienza mostrándonos varios cuerpos sin vida tirados, mientras que un poco más lejos un par de siluetas están a punto de chocar sus armas, viéndose como estos son los rezagos de una aparente batalla, donde al llegar el atardecer se nos muestra el resultado del combate entre estos dos personajes, saliendo como vencedor este guerrero con clara apariencia de un león. Al terminar con su oponente, el guerrero se pregunta el porqué de que, a pesar de haber acabado con las fuerzas demoníacas, aún se siente una intención asesina. Siendo esto una pregunta para las personas que se encuentran atrás de él, los cuales eran el rey de la lanza y el rey del puño, quienes ignorando la pregunta del guerrero dan sus agradecimientos a este por haber ayudado a la aniquilación de las fuerzas demoníacas, a la par que lo llaman Supremo Conquistador. El conquistador les pide que dejen de decir tonterías, ofendiendo de esta manera a los dos reyes, los cuales le reclaman, por lo que el guerrero replica de cómo más puede contestar, siendo que los reyes líderes de la secta ortodoxa están tratando de apuñalarlo por la espalda, tan pronto como él termina de ayudarlos. Al ver que el Supremo se dio cuenta de sus intenciones, los dos reyes rápidamente toman posición de combate, mientras que le piden perdón por lo que están a punto de hacer, por lo que el Supremo enojado los llama serpientes por lo rastreros que eran, ya que ellos nunca se habían dignado a pelear en conjunto hasta este preciso momento. Así viéndose como el primero en atacar era el rey de la lanza, que saltando usa su técnica, lanza de trueno celestial, invocando de esta manera unos rayos que rápidamente chocan contra el suelo, generando una nube de polvo que interfiere con la visión del campo de batalla, para que luego este mismo con su lanza salte nuevamente en dirección del Supremo, intentando sorprenderlo a través de la nube de polvo. Lo tengo, diría el rey de la lanza mientras que piensa que atravesaría al Supremo, pero grande sería su sorpresa al notar cómo éste había logrado parar su ataque tan solo usando 3 de sus dedos. Por lo que mientras el rey de la lanza era inmovilizado, el rey del puño aprovecharía para atacar por atrás de este. 9 puños de tigre sería la técnica que usaría ahora el rey del puño, atacando de esta manera múltiples veces al Supremo, que solamente se limitaba a esquivar fácilmente todos los ataques del rey mientras que se burlaba, enojando mucho más al rey del puño, que intentaría acertar ahora una técnica aún más poderosa, sorprendiendo al Supremo, que estando ahora en el aire le halagaría. Rápidamente los reyes nuevamente tomarían las riendas de la pelea, atacando ahora en conjunto con ráfagas de golpes, que el Supremo esquivaría, mientras que pedía que por favor pusieran más empeño, ya que quería ver el verdadero poder de los 10 grandes maestros. Los reyes mandarían a volar al Supremo, para que seguido de esto con un ataque combinado mientras estaba en el aire los reyes lo hicieran explotar, cayendo los dos de esta manera al suelo mientras que jadeaban por el cansancio. Ya están agotados. Serían las palabras del Supremo que sorprenderían a los dos reyes. Los dos reyes se preguntarían el cómo de que exista una persona tan fuerte y que todo esto lo había hecho sin siquiera sacar su espada corta, por lo que como aún no la ha sacado tienen las esperanzas de acabar con él. En ese momento el Supremo se sorprende por tener un corte en su dedo, por lo que les reclamaría el hecho de hacer una herida mortal en su cuerpo, por lo que gracias a eso ahora sí se pondrá serio, así sacando su espada sin filo, y de un solo tajo terminar con la vida de los dos reyes. El Supremo decepcionado reclamaría el hecho de hacerse llamar los 10 grandes maestros marciales y que a pesar de eso fueron derrotados con solo un primer movimiento. Pasarían 10 años después de estos acontecimientos, en donde vemos al Supremo meditando bajo una cascada, mostrándonos el camino de su vida, viéndose como desde que tomó la espada ha luchado por su vida, burlando de esta manera todos los obstáculos, derrotando innumerables artistas marciales y por consiguiente consiguió una fuerza imparable. Todo esto, todos sus logros siempre estando solo, por lo que gracias a eso cayó en un gran vacío que lo guió hasta el punto en donde se encuentra ahora. Su verdadera respuesta, como meta final tenía que ascender, ya logró todo lo que un humano puede lograr, por lo que ahora si quería llegar a la cima de las artes marciales se tenía que convertir en un dios. Al concentrarse tanto su alma abandona su cuerpo, por lo que ahora había conseguido su cometido y toma el camino para alcanzar su objetivo, pero al llegar a las barreras del cielo una voz le pide que se detenga. Así viéndose como los dioses aparecían enfrente de él, el Supremo burlándose de la presentación de los dioses se presentaría como recién llegado, revelando su nombre, siendo este Ha Yuyong. Los dioses al poder ver todo lo que había hecho Ha Yuyong, dirían que a pesar de tener un talento excepcional en las artes marciales, era un maldito asesino y que no lo podían aceptar, ya que esto podría representar problemas para ellos, negándole de esta manera la posibilidad al Supremo de convertirse en Dios. Enojado Ha Yuyong por ver cómo todo su esfuerzo era desmeritado exigiría su lugar en el cielo, por lo que los dioses al ver la agresividad de Ha Yuyong decidirían echarlo a la fuerza.
Por fin silencio, dirían los dioses para seguido de esto ver cómo nuevamente aparecía Ha-Yu-Yong. Intentarían echarlo múltiples veces, pero la fuerza de voluntad de Ha-Yu-Yong era más poderosa, hasta que aparece un niño dios que encierra a El Supremo en una especie de bola de agua, expulsando con éxito a El Conquistador, que mientras pierde la conciencia juraría que algún día se encargaría de destruirlos. Vemos como el Supremo cae al mar mientras que acepta el hecho de que alguien por primera vez en su vida lo ha dejado inconsciente, pero él no toma esto como una derrota, solo es un descanso para lo que se les viene tierna arriba a los dioses. Tras recuperar la conciencia nota que enfrente de este se encuentra una mujer que le dice mi señor, mujer que rápidamente toma la forma de otra persona que le pregunta el cómo se encuentra, diciéndole que se encontraba preocupada mientras que le tomaba de las manos. En ese momento el prota se da cuenta de sus manos, notando que éstas eran pálidas y suaves. Ha-Yu-Yong, no reconociendo el lugar en donde se encontraba, aparta a la chica de en medio, para ir directamente a un espejo, notando como él ya no se encontraba en su propio cuerpo. ¿Quién es este niño con aspecto de prostituto?, se pregunta el Supremo mientras que se pellizca afirmando sus sospechas. Ese niño era él. La mujer que estaba antes con él le pide que por favor no se presione, por lo que Ha-Yu-Yong le pregunta quién es, pregunta que la deja extrañada respondiéndole con él si se había golpeado la cabeza. Soy GM Chang-sang, supervisor del hijo mayor de la familia Namgon y tu cuidador. Por lo que el Supremo continúa preguntando así enterándose que él era el segundo hijo de la familia Namgon, él era Namgon Hyuk, hecho que lo hace desvanecerse en el suelo preguntándose si esto era un sueño, para luego preguntar el año en el que se encontraban, por lo que el cuidador dice que han pasado 70 años desde el establecimiento de la Alianza Celestial Ortodoxa. Estando en la cama el Supremo hace cálculos donde deduce que tiene poco más de 150 años, dándose cuenta de que los dioses eran los que estaban detrás de lo que está pasando, preguntándose el porqué de hacerlo 60 años en el futuro, por qué no hacerlo reencarnar en el mismo momento en el que ascendió. Todo su entrenamiento, todos los años que pasó ahora tirados por la ventana, desperdiciados. No, esto no iba a ser así para él, aunque su cuerpo era diferente, aún conservaba sus recuerdos y experiencia. Él era alguien que había llegado de 0 a 100, ahora iba a lograr esta meta mucho más rápido, solo tenía que determinar el potencial de su nuevo cuerpo, pensando que iba a ser fácil dado a que era el segundo hijo de la familia Namgon. Sigilosamente pasaría por los pasillos hasta que se encuentra con unos guardias, ¿debería matarlos?, se preguntaría el Supremo prefiriendo saltar el muro ya que matar sería mucho para su primer día, aunque ¿por qué se encontraba tan agitado? Intentaría saltar, pero esto no funcionaría, por lo que Ha-Yu-Yong se preguntaría el porqué de que la técnica no funcionara, intentando nuevamente con todas sus fuerzas escuchando un crujido de un hueso, notando que fue su pierna toda hecha caca. Duele, grita Ha-Yu-Yong, el cual rápidamente es auxiliado. El doctor que lo atendió le dice que fue una ruptura limpia por lo que sanará rápidamente. El cuidador y el médico le dan advertencias y Ha-Yu-Yong responde que no tiene mucha importancia, ya que él no era de cerámica. ¿Qué clase de persona se rompería por algo así? Recordando que fue él. Ha-Yu-Yong estresado les pediría que se fueran, por lo que el cuidador le diría que es algo que no puede hacer, así el prota gritándoles e intentando tirarles un manotón, para que seguido de esto se le dislocara el hombro, por lo que el médico y el cuidador le dirían que saldrían, pero que tuviera más cuidado. Decepcionado Ha-Yu-Yong diría que siendo el hijo de la familia Namgon pensaría que por lo menos tendría lo básico, por lo que se dispondría a averiguar el porqué de que sea tan débil. Concentrándose difícilmente notaría que el chico tenía bloqueos en el flujo de varios lugares, notando que este bloqueo era el flujo de 9 yang, pero no, el lugar era demasiado frío y el cuerpo también estaba frío. Ese bloqueo no tenía que ser. Era el bloqueo de los 9 flujos yin. El Supremo se partiría de la risa para luego con enojo decir que tras del hecho de tener un cuerpo de cerámica, también la energía interna estaba bloqueada. ¿Esto era alguna broma? ¿El Supremo, Ha-Yu-Yong en un cuerpo de mierda como este? Gritaría a los dioses reclamando. Ya que tiene este cuerpo el prota jura que se vengará de los dioses, para que seguido de esto tire un puño al aire. Dios, maldita sea, por esto se le rompió la muñeca. Nuevamente vemos como el cuidador y el médico entran para tratar la muñeca del Supremo que se lamenta porque antes era capaz de matar humanos como si fueran hormigas y ahora ni matar hormigas puede. ¿Quién soy yo? Es la pregunta que viene a la mente de Ha-Yu-Yong mientras que se recuerda que él nunca se rinde, no importa el obstáculo que se le presente.
Pensando dice que tiene dos métodos para pasar esta prueba, la técnica de purificación de la mente oscura, que elimina la energía impura del cuerpo y la sustituye por energía clara y firme, y la técnica de la mente y el cuerpo internos, que infunde energía a todos los músculos y huesos del cuerpo. Se dice que si usa estas dos técnicas el bloqueo no será nada. Si supera este obstáculo tendrá una mejor habilidad marcial que en su época de Supremo. Este se pone a meditar, por lo que al estar tranquilo el cuidador se extraña, así que entra preocupada notando que Ha Yu-yong tenía sangre brotando de su cabeza. Estas heridas eran ignoradas por el prota que en un parpadeo despierta todo vendado, llorando porque solo era un poco de meditación e igualmente no fue capaz de aguantarlo. Por lo que el cuidador le pregunta que si estaba llorando, así que este le responde que era sudor de hombre. Mientras seguía lamentándose el cuidador le da un orbe dorado, Ha Yu-yong mientras la traga pregunta qué es, a lo que el cuidador le dice que es una píldora llamada pelota dorada celestial, medicina que al parecer es muy buena, pero también demasiado cara. Ha Yu-yong que rápidamente se recupera con mucha emoción, igual de rápido decae. Y otra vez con desesperación jura que arreglará ese cuerpo no importa cómo. El cuidador se marcha, pero el prota lo detiene preguntándole si sabe dónde se encuentra el almacén marcial, donde guardan todos los libros de artes marciales. Ha Yu-yong ahora sabe que sus antiguas técnicas son muy poderosas para este cuerpo, así que lo que tiene que hacer es aprender una nueva técnica marcial, por lo que se dispone a buscar el almacén, siendo devuelto por una oleada de frío. Pensó que iba a morir, debido a su bloqueo del flujo de Nin Jin el frío se intensifica. Nuevamente intenta salir, pero esta vez vemos cómo está totalmente cubierto por múltiples capas de tela, divisando el almacén a lo lejos recuerda cómo en el pasado el rey de la espada se jactaba de ello. Recordando una ocasión en donde no dejaba de mencionar el hecho de que este no tenía ningún defecto a comparación de los almacenes de las demás familias, el Supremo pregunta qué es lo sorprendente de un almacén de papel. Por lo que el rey de la espada dice que este guarda 1000 años de historia de su familia, notando el Supremo que hizo mal preguntando sobre ese tema, teniendo que amenazarlo para que se calle. Más adelante se encontraría con unos guardias que lo confundirían y alzarían sus armas contra él, cosa que hace enojar a Ha Yu-yong el cual rápidamente les pega en la nuca dejándolos inconscientes, para luego decir que es inútil arrepentirse de las acciones tras haber muerto. O bueno, esto era solo un sueño, en realidad los guardias lo reconocen y le piden perdón, recordando Ha Yu-yong que él era el segundo hijo de la familia Namgon. No pasa nada, esas cosas pasan, dice el prota pasando relajadamente entre los guardias, los cuales acuerdan ir a reportar esto al jefe de la familia. Vemos como Ha Yu-yong se encuentra totalmente sorprendido por la barbaridad de libros que había allí, comenzando así la búsqueda de lo que él quería. Pasamos hasta la mañana siguiente donde vemos que el Supremo buscó toda la noche, pero para su mala suerte no había nada de lo que él necesitaba, diciéndole al rey de la espada que era un bastardo por mentirle y que ahí solo había porquería. Del enojo el corazón de Ha Yu-yong comienza a pararse, notando como el bloqueo del flujo se activaba nuevamente, si no arreglaba esto se encontraría con Yame, dios de la muerte en varias culturas. Al salir del almacén es parado por un regaño de una persona, el Supremo preguntaría por la identidad del hombre, pero este nuevamente lo mandaría a volar de un regaño, ya que se le tenía totalmente prohibido aprender artes marciales. Los guardias tratarían de calmarlo llamándolo jefe, por lo que Ha Yu-yong deduciría que era el padre de su cuerpo. Rápidamente el jefe pide que los dejen solos, para que rápidamente al estarlo, correr a abrazar a su hijo, mostrando lo sobreprotector que era con él. Ha Yu-yong piensa que tiene una marioneta, por lo que se dispone a manipularlo, comenzando a pedirle dos cosas, mucha droga milagrosa y una técnica secreta adecuada para él. El padre aceptaría la primera petición, pero la segunda, esa no. Ya sabemos cómo es de tenaz el prota así que recurre a su técnica secreta, la rogación, el victimismo. ¿Por qué tenía que ir tan lejos? Con rabia se preguntaba el Supremo, aunque su humillación valió la pena, espera que ahora sí encuentre algo que le sirva. El nuevo almacén era pequeño, pero era el más secreto, ahí solamente entra la sangre de la familia Namgon, el padre le había dado el permiso a su hijo, pero con la condición de que éste no se dejara llevar de la codicia. Sí, como no, horas pasaría el prota dentro del almacén y esta vez sí había encontrado lo que andaba buscando siendo esto técnicas que su nuevo cuerpo fuera capaz de soportar. Eligió las que más destacan, siendo estas, la técnica del dios trueno celestial, la técnica divina del rey, los pasos reinantes del rey, los 13 rayos destellantes y la espada del dios del trueno.
Aunque aún no era suficiente para crear un arte marcial especial para su cuerpo, ahora lo más importante era comer, por lo que se dispone a irse, pero se resbalaría, notando que lo había hecho caer era una losa que raramente estaba levantada. El prota intentaría sacarla varias veces, hasta que lo consigue, notando algo escrito en esta que le llamaría la atención. Ahora vemos cómo Ha Yu-yong se encuentra comiendo, notando que el cuidador no le quitaba la mirada de encima. Este le pregunta por qué y el cuidador le responde que es por lo mucho que come. Así que Ha Yu-yong deja caer un comentario muy extraño sobre que en sus tiempos la comida era muy difícil de conseguir, haciendo que el cuidador sospeche. El cuidador sale y nota como una persona se acerca a la puerta del cuarto de Ha Yu-yong, nombrándolo como primer señor, siendo este el hermano del prota, que al notar que fue descubierto da media vuelta y se marcha. Al parecer se encuentra preocupado por su hermano. Meditando, el Supremo se pregunta si será capaz de combinar la energía mixta del Rey Oscuro con las bases de las técnicas que había encontrado, recordándose rápidamente que él era el Supremo y podría. Este inyecta energía pura y ahora su cuerpo comienza a brillar, generando una pequeña explosión que atraería al cuidador, que rápido le cuenta la situación al jefe y el hermano del prota, que preocupados corren a su cuarto. Ahora vemos como el Supremo nos cuenta que logró romper uno de los 9 bloqueos, y que por consiguiente logró evitar la muerte, diciendo también que ahora tiene que entrenar para lograr contener la energía que ha obtenido. Su padre, que entra a su cuarto ahora, se encuentra sorprendido por verlo hacer flexiones, pensando que era un milagro. Todos se encuentran sorprendidos, y su padre, que no puede aguantar el orgullo, lo abraza, lastimando a Ha Yu-yong, el cual pide algo como compensación, pero el padre se haría el tonto y se iría. Pasaría un mes donde vemos que el prota ahora podía correr normalmente, sorprendiendo al cuidador y a un sujeto random. Estos dicen que después de desmayarse se levantó como si fuera otra persona, por lo que el sujeto dice que tal vez su alma fue cambiada por la de otra persona, por lo que el cuidador le pide que deje de decir tonterías. Notando ambos que Ha Yu-yong había desaparecido, al parecer aún sigue siendo torpe. Continuando, vemos cómo pasean una mujer y una niña mientras que esta con felicidad está a punto de comerse un dulce arrebatado rápidamente por el prota, que sin darle importancia resalta que Hefei, lugar en donde se encuentra, tiene calles muy animadas. De repente su atención se fijaría en unos chicos que se encontraban pateando a otro en el suelo. El chico corriendo pediría ayuda a Ha Yu-yong, respondiendo este que si le estaban golpeando era por el simple hecho de ser débil. Esto solo era un principio del mundo después de todo, abandonando al pobre chico. Prosiguiendo con su búsqueda del mejor sitio para beber, un extraño notó que necesitaba algo, por lo que después que Ha Yu-yong le contara, este lo invita a seguirlo. Al llegar al lugar, dado al aspecto del lugar, Ha Yu-yong diría que seguramente era una de esas joyas ocultas, notando que había sido engañado y las verdaderas intenciones eran robarlo. Por su aspecto débil y de rico, los sujetos le pedirían que se despojara de todo y se fuera a casa. Negándose, Ha Yu-yong diría que, al contrario, él era el que quitaba cosas. Por esta respuesta el jefe de los matones lo mandaría a golpear, diciendo el matón las mismas palabras de Ha Yu-yong dichas al niño. Fácilmente Ha Yu-yong terminaría con él, haciendo lo mismo con los demás que intentaban atacarlo. Molestando a los demás matones, Ha Yu-yong preguntaría el qué, si no era que los débiles son presa de los fuertes. Atacando de esta manera, los matones restantes serían noqueados, por lo que el jefe preguntaría por la identidad de Ha Yu-yong. Pregunta que sería ignorada por Ha Yu-yong, que diría que pelea solo con su energía externa, ya que aún no puede usar la interna, y que solamente ha recuperado el 10%. Uno de los matones golpeados se intentaría levantar, haciendo enojar a Ha Yu-yong, que rematándolo diría que si se levanta lo iba a hacer ver débil. El Supremo retaría al jefe, que asustado se lanzaría encima de este, cayendo de rodillas mientras que pide perdón. El Supremo se sorprende por su rápido cambio de actitud, a lo cual el jefe matón responde que es por la calle que él tiene, diciendo el prota que en el pasado los matones tenían muchas más agallas, y al darse la vuelta para irse el matón saltaría por su espalda mientras que sostiene una espada. Con sorpresa, y como era de esperarse, Ha Yu-yong fácilmente esquiva el ataque, poniendo de esta manera en jaque al matón, que maldice. Ahora vemos a el cuidador que se encuentra hablando con el hermano del prota, contándole lo que éste estaba haciendo, enojando al chico. Volviendo con Ha Yu-yong, vemos cómo se encontraba bebiendo, viéndose cómo había hecho que los matones le trajeran alcohol, y acabándolo todo. Al querer continuar bebiendo, el matón con sutileza trata de decir que ya no tienen dinero para comprar más buen licor, tratando de convencerlo de 1000 maneras. Recibiendo un golpe para seguido, el Supremo amenazar a todos los matones que estaban allí.
Dado a beber, el Supremo decide tomar una pequeña siesta, a lo que los matones pensarían en aprovechar, siendo detenidos por el jefe que pide ir con discreción. Mientras este confirma que el prota está realmente dormido, es sorprendido por la repentina aparición de los hombres y el hermano del Supremo. Él era la espada dragón y para resumirlo lo llamaremos dragón, cayendo en cuenta rápidamente que el chico por el cual habían sido sometidos tenía que ver con la familia Nangon. Ha-Yu-Yong dormido susurraría palabras, por lo que el jefe matón taparía su boca para que no se le escapara nada de lo que había pasado, pero Dragón le ordenaría que le quitara sus manos de encima, cosa que no pudo ser porque el prota aún dormido lo tomaría. Siendo pateado por Dragón. Mientras era cargado, Ha-Yu-Yong preguntaría por la identidad de Dragón, respondiendo el cuidador que él era su hermano y que si estaba tan borracho no tenía por qué hablar. Al quedar solo, el hermano del prota con furia golpearía a esos hombres con mala suerte, mientras que el cuidador explica que Dragón es tranquilo hasta que tocan a su hermano. Pasamos hasta el otro día donde vemos como un chico se encontraba entrenando, siendo felicitado por sus resultados por su padre, que continúa adulándolo, mientras que lo llama Tigre de la Espada, y para resumirlo lo llamaremos Tigre. El hombre con una sonrisa diría que dentro de la familia Nangon solo se reconocía a Dragón, pero que pronto su hijo cambiaría esto, notándose que este hombre tenía cierto resentimiento. Mientras come, el prota le pregunta al cuidador el porqué de su cara de infelicidad, siendo sorprendido por la respuesta de este que preguntaba el porqué de que se esté comportando así, y que debería pensar más en su salud. Últimamente hay menos droga milagrosa, diría Ha-Yu-Yong ignorando las palabras del cuidador, que responde diciendo que esa no era una droga fácil de conseguir. Preguntándose el prota se extrañaría que la familia Nangon no fuera capaz de conseguir algo así. Mientras tanto pasamos a ver que el padre de Tigre está hablando con un extraño de al parecer un plan, donde el extraño dice que dado a que no ha mostrado recientes resultados puede que se consideren enviar ayuda, palabras que ofenden al señor, respondiendo este que por ahora no hay problemas, pasando a preguntar por el jefe de la familia y la situación actual, reportando este que gracias a la compra de grandes cantidades de droga milagrosa no es de extrañar que quiebren. Por lo que el hombre pensando nos recordaría la situación del prota y que intentan curar a alguien que se sujeta de un clavo ardiendo, diciendo que gracias a eso la cantidad de gente que lo apoyan ha ido en aumento. Seguido de estos pensamientos el extraño le dice que últimamente el prota ha tenido comportamientos extraños, pidiendo el hombre que no se distraiga y que solo continúe vigilando al jefe de la familia. Volviendo con el Supremo vemos como mientras entrena se sorprende por el hecho de que no se ha lastimado, desanimándose dado a que si quiere romper el bloqueo tiene que comer píldoras incluso más caras, siendo eso algo que la familia no se podía permitir. La situación de la familia no es como él solía recordar, por lo que se propone el buscar a alguien que tuviera más facilidades para recolectar información sobre la situación, recordando a las personas que se hacían llamar los mercaderes oscuros, resaltando que ellos entre los grupos de recopilación de información eran los mejores, ya que estos no tenían filtros y que todo dependía del pago que recibieran. Ahora en otro lugar vemos como Tigre, el cual se llama Hyung, es interrumpido por un hombre que le reporta la situación del prota con sorpresa e indignación, sorprendiendo a Tigre que manda al sujeto a investigar, pero pidiendo que no haga nada estúpido. En resumidas cuentas, el sujeto ignora esto y provoca al prota, que responde que si sigue siendo engreído lo va a hacer sangrar por el ano, cosa que hace al sujeto atacar, pero sería devuelto por una bofetada y otra, y otra, y otra. Humillado, el sujeto detiene al prota que ya se iba, para seguido atacarlo a traición, recibiendo ahora un golpe en el estómago, volando contra una pared. El Supremo pregunta por qué un cobarde estaba dentro de la familia, recordando que esto no era algo que veía por primera vez. ¿Quién eres tú?, le preguntaría el Supremo al jodido sujeto. Calcando su acción, el prota nuevamente le roba el dulce a un niño mientras que busca a un mercader oscuro, encontrando un lugar secreto que él conocía desde su época de Supremo. Al entrar mientras que critica el local e ignora al hombre que atiende, tratando de entrar a una sala secreta, sorprendiendo al sujeto que se pregunta el quién es él. El hombre lo detiene al decir que alguien cualquiera no puede entrar, preguntando el Supremo por si él parecía una persona cualquiera, contestando el sujeto que parecía un cadáver, procediendo a atacar. Después de una paliza, el sujeto mientras que le dice mi señora Ha-Yu-Yong le pregunta el motivo por el cual se encuentra ahí. Así de esta manera el Supremo pidiendo información de todo lo que ha pasado durante estos últimos 70 años.
Al salir el Supremo se nos dice lo que el mercader le contó a el prota, diciendo que el gran guerrero Cheon-Ji-Jeon de la Alianza Celestial Ortodoxa luchó junto a las sectas ortodoxas contra la facción demoníaca, resaltando la duración y que ganaron gracias al gran guerrero. Por lo que el Supremo diría que ese gran guerrero fue uno de los traicioneros, por lo que preguntaría por el líder de la facción demoníaca, respondiendo el hombre que era Ha Yu-Yong. El Supremo se preguntaría el porqué de que estos manipularan la historia, aunque el mercader le contó que él hacía parte de la familia menos poderosa, por lo que ahora tenía una verdadera razón por la cual preocuparse. Nos cuenta que en el pasado la familia Namgon ostentaba el mayor rango, pero ahora era la más débil. El Supremo se pregunta hasta dónde llegarían los dioses con esta broma. En eso el cuidador aparecería, siendo rápidamente echada por Ha Yu-Yong, diciendo el cuidador que su padre lo llama. Al aparecer frente a su padre se pregunta el quiénes son los cara de puño que están al lado de él. El padre trataría de hablar, siendo interrumpido por el hombre que pregunta el que si él fue el que dejó a su hecho polvo. El jefe lo calmaría mientras pide escuchar al prota que se da cuenta que ese tipo era su tío y que, por consiguiente, el hombre polvo era su primo. Mientras era culpado el padre del prota le preguntaría él si esto era verdad, por lo que el prota negaría, enojando al hombre polvo, así el pobre Supremo jurando que nunca tocaría a su primo, por lo que el jefe le pedía a su hermano que pensara lógicamente, recordando la debilidad del prota. Como su hermano estaba siendo tratado de mentiroso, Tigre enojado se pondría enfrente, haciendo que Dragón también salga al frente, mostrándose como estos tenían cierta rivalidad. Sintiéndose la tensión en el ambiente el Supremo se pregunta quién ganaría si se pelearan, situación impedida por el tío que detiene a su hijo y sobrino, enojando de esta manera al prota por arruinar la diversión. El tío nuevamente arremete contra Ha Yu-Yong con la misma pregunta por la cual se le estaba juzgando, por lo que con seriedad el prota se dispone a vomitar sangre. Como era de esperar todos corren a auxiliarlo. El jefe enojado les recalca el estado del Supremo, avergonzando a su hermano y sobrinos, los cuales se marchan viéndose como el tío consuela a su hijo mientras que proclama su cercana venganza. Volviendo con el prota manda a volar al cuidador, que pregunta él si no estaba enfermo, respondiendo Ha Yu-Yong que era un pequeño acto, la personalidad del señor es cada vez más extraña, dice el cuidador mientras que recuerda el incidente de hace un mes, enojando a el Supremo que pide ahora una espada. Mientras tanto vemos como el jefe y Dragón discuten por la situación anterior, donde Dragón acepta el hecho de que su hermano pudiera estar actuando, respondiendo el padre que, si es así, puede que el prota sea un genio nunca antes visto. Para que de esta manera pasemos a el Supremo en un bosque mientras que se prepara para no desarmarse, desenvainando una espada y recordando a su primo y hermano, diciendo que ahora en su estado actual no sería capaz de derrotar a ninguno de los dos. El hecho de que haya derrotado a delincuentes y miembros de bajo nivel de la familia no era nada por lo que alegrarse. Así pensando que la única manera de avanzar era entrenando, tenía que volver a obtener por lo menos el 30% de su poder original. Agitando su espada, Ha Yu-Yong nota cómo con su entrenamiento su energía de rey oscuro celestial se ha duplicado, aunque decepcionado, dice que tendría mejores resultados si el segundo hijo de la familia Namgon supiera usar una espada, por lo que se propone idear un arte marcial preciso para este cuerpo. Optimizando los 13 rayos destellantes, Ha Yu-Yong da en el clavo y ahora es capaz de usar espada, pero dado a que limitó la técnica ahora la va a llamar triple rayo. Calculando, el Supremo dice que en solo medio mes será capaz de usar la técnica, aunque le sumaría tiempo dado a que tenía que practicar técnicas de movimiento, hiriéndose nuevamente el orgullo, dado a que antes esto sería un juego de niños. Llega la tarde y pasamos a ver al cuidador que es llamado por su padre. El hombre es el contador de la familia Namgon y dado al estado económico de la familia, digamos que no ha estado tan desocupado. Mientras toman una taza de té el contador le pregunta a su hijo por Hyuk, nombre del cuerpo del Supremo, dado a que ha escuchado los rumores. El cuidador afirma los rumores, y pregunta si la verdadera razón de haberla solicitado era por los elixires, dándole el contador la misión a su hijo de bajar el consumo de estos. Al despedirse, el cuidador es parado por su padre, que pregunta si las cosas no han sido difíciles para él, a lo que éste responde que no es nada que no pueda manejar. Volviendo con el prota, enojado murmura que tiene que entrenar más, pero que su cuerpo no puede soportarlo. Gritando pide al cuidador que traiga más elixires, no obteniendo respuesta. Camino a entrenar recuerda las palabras del mercader sobre el estado de la familia, así que dejando pasar esto, busca un lugar cercano, para que justo cuando trataba de agitar su espada no lo lograra, decidiendo volver.
Al parecer estaba siendo espiado y el prota se había dado cuenta, así que decidió fingir. Deduciendo piensa que quien pidió su vigilancia fue su padre, por la obsesión que éste siente por su hijo, no sabiendo que realmente era su tío monitoreando sus pasos. Al saber que el prota no era amenaza dice que tienen que concentrarse en lo que traen entre manos, por lo que el sujeto le responde con sorpresa que si no piensa que sea demasiado pronto. Ya es otro día y desde lejos se nos muestra los resultados del entrenamiento del Supremo, que lejos de estar feliz se achicopala por su débil cuerpo y por no tener un buen rival, diciendo que cortar algo solo es divertido si éste suelta sangre a chorros o muchos gritos. Al regresar se encuentra de frente con el cuidador, por lo que enojado le reclama por haberse perdido y le ordena traer elixires. El cuidador lo para diciendo que ha ocurrido algo terrible, respondiendo el Supremo que siempre pasa algo terrible, para luego preguntarle qué es lo que pasa esta vez. Resumiendo, parece que el jefe va a ser destituido de su puesto. ¿Es así? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Es la respuesta del prota, para que siga agregando que la vida está llena de altibajos y que si te obsesionas con las posiciones, te agotarás con el tiempo. Pensando que había narrado su situación. Gritándole el cuidador le dice que los problemas que tiene su padre son por él y su dichosa medicina, y que si quiere volver a tenerla tiene que asegurarse de que la destitución no ocurra. Estas palabras motivan al Supremo que sale corriendo despavorido para allí. En paralelo vemos como el jefe está siendo persuadido por el consejo de la familia, tratando de convencer al buen padre que tiene que bajar la compra de la dichosa medicina, cosa a la que el jefe se niega, diciendo que si es así prefiere ser destituido de su cargo, ya que quiere curar a su hijo, diciendo que si no es capaz de hacerlo entonces no puede ser responsable de más de 2000 miembros de la familia, pero igualmente pide que por favor sigan cuidando de su hijo. Su hermano, que también hace parte del consejo, se enoja por estas palabras, respondiendo que es un cobarde por querer huir y dejarles el mismo problema, tiene que asumir la responsabilidad. El jefe pregunta por lo que quiere que haga, así su hermano diciendo que ahora lo más crucial era el investigarlo por corrupción, ya que sospecha que todo el dinero que se ha gastado no solo fue destinado a el segundo hijo. Estas palabras sorprenden a los viejos, que piden pruebas de lo dicho, por lo cual el hombre narra los recientes actos del Supremo, poniendo en jaque al jefe. En ese momento el Supremo aparece enfrente de estos, sorprendiendo al padre que le pide irse ya que ese solo era sitio para el consejo. El tío, por el contrario, pediría que se quedase ya que esto le parece conveniente. El hombre pregunta por el estado del Supremo, respondiendo que se siente mejor ahora, corroborando lo narrado por el tío anteriormente, sorprendiendo a los viejos. El tío le narra la situación al prota y le pide que, ya que se siente bien, merme el consumo de la medicina, ya que él puede sacarle más provecho a esta sin tener que gastar tanto, negándose. El Supremo en pocas palabras dice que es más rentable que él siga consumiendo, insinuando que es el mejor ahí, y que, si quieren corroborar lo dicho, puede participar en un duelo. Con sorpresa el tío le pide que elija a su oponente, así el prota pidiendo a su primo, Tigre. Al escuchar estas palabras, el hombre suelta una carcajada mientras piensa en la tontería que acaba de hacer su sobrino. Por otro lado, el padre, preocupado, trataría de impedir esto, incluso tratando de convencer a los ancianos de dejar pasar este duelo, pero no sería apoyado. Ya todo estaba dicho y el día siguiente en la mañana se llevaría a cabo el duelo. Aunque, sin embargo, el Supremo pediría que si él ganaba su tío tenía que dejar de entrometerse en los asuntos de la familia, petición aceptada por el confiado hombre, dándose de esta manera por terminada la reunión. Llegando la noche, vemos cómo mientras el Supremo está comiendo, el cuidador, como de costumbre lo reprende por la locura que acaba de hacer, ofendiendo a Ha-Yuyong que mientras se echa un trago le pide que no se preocupe y que más bien le traiga los elixires, y dado a su misión, el cuidador se negaría, comenzando la discusión. Mientras que por otro lado los padres se encargarían tareas contrarias a sus hijos, siendo estas que Tigre se encargara de joder a el Supremo, y, por el contrario, Dragón se encargara de protegerlo. Al amanecer, los preparativos estaban hechos, y los oponentes, como las familias de estos estaban frente a frente. Confiado, Tigre dejaría el primer golpe a su primo, que como era de esperarse aceptaría la oferta, notando como Tigre ignora todo lo que dice y se concentra en su hermano que está atrás de él. Bueno, como era de esperarse el Supremo en un instante terminaría el encuentro, noqueando a Tigre y dejando con la boca abierta tanto a la tribuna como a su tío. Ya todos comenzaban a especular por la posible suerte o genialidad de Ha-Yuyong que sin importarle, trataría de encajar su muñeca.
Tigre que recuperó la conciencia acusa a el prota de tenderle una trampa, pero incluso a pesar de esta acusación los viejos no cambian de parecer, y dicen que si el tigre no notó el ataque rastrero del Supremo fue por lo asertivo del mismo, aunque los presentes piensan lo contrario. Dándose un segundo round, donde ahora Tigre tenía el primer golpe, o bueno, creo que no. Al intentar sacar la espada para atacar, Tigre es detenido rápidamente por el Supremo, y por mucho que éste tratara de alejarse del prota, no era capaz, así siendo empujado y puesto en jaque mientras que todos nuevamente estaban observando. Si saco mi espada no tendrías ninguna oportunidad, son las palabras dichas por Tigre mientras que está en el suelo, siendo sorprendido por Ha Yu-yong que responde que si quiere puede intentarlo. Enojado Tigre ataca con todo al prota que solamente se limita a esquivar los ataques de manera sencilla, para que seguido, y en un segundo, aparecer frente a su primo para tratar de acertar un golpe, con mucho cuidado para no lastimarse. Aunque parece que Tigre en ese momento logró acertar un ataque, lo que realmente pasó es que de manera consecutiva recibe puñetazos que lo sientan. Ha Yu-yong de repente recuerda que él también tiene una espada, por lo que los viejos al ver que éste la saca piensan que deben detener el enfrentamiento, no sabiendo que el Supremo lo que va a usar es la vaina, comenzando a azotar a su primo. El Supremo no se tocaba el corazón y le pegaba con ganas, tanto que su primo, el hombre polvo, estaba totalmente conmocionado por ver tal paliza a su hermano. El prota para, ya que le duele su brazo, y cuando Tigre piensa que su martirio ya se acabó, el Supremo usa el otro brazo, y luego ambos. El tío al ver esto, le pide al Supremo que pare, mientras dice que él, no, Tigre ha perdido. Por lo que al parar el pobre hombre mayugado cae inconsciente, haciendo que su padre no lo pueda soportar y llore. Al pasar de unas horas vemos unos guardias hablar con mucho ánimo de lo visto en el combate, diciendo que, ya que el Supremo logró romper el bloqueo, y consiguió superar a Tigre en menos de un mes, podrían estar hablando de un genio, del personaje principal, hasta en el más fuerte del mundo. Pasando a ver al jefe de la familia, este se encontraría reunido con el contador, que, entre sonrisas, dice que ahora hay alguien capaz de rivalizar con el rey de la espada, haciendo notar nuevamente su asombro mientras que recuerda la situación de hace un mes del prota. Toda esta situación ayuda a arreglar el lío en el que se habían metido, diciendo el contador que al parecer el consejo quiere seguir apoyando al Supremo, por lo que el jefe agradece, y contesta que estos no se van a decepcionar mientras que sonríe como si se le fuera a rasgar la boca. Ahora vemos como un doctor atiende a Tigre, que se encuentra totalmente vendado, mientras que el padre pregunta por su estado, respondiendo el doctor que está vivo nomás por su largo entrenamiento, enojando al hombre que nos dice que, gracias a su hermano, él perdió su puesto como líder de familia y ahora su sobrino se mete con sus hijos. Esto solo aumentaba más su odio. Por otro lado, el Supremo se encontraba bebiendo licor, notando la expresión de sospecha del cuidador que cada vez se presentaba más a menudo, por lo que, al preguntar por la razón de esta, el cuidador responde preguntando por el truco que utilizó, dudando por lo logrado por el Supremo, mientras que creaba teorías, enojando a Ha Yu-yong, que le ordena traer comida. Aunque, no sabe si es por ya estar borracho, pero sus brazos tenían un color extraño, de la nada el Supremo siente como sus pulsos se comienzan a cerrar, este rápidamente sale mientras que es visto por unos guardias, a los cuales se acerca desesperadamente preguntando dónde se encuentra la sala de medicina. Estando ya en esta, busca con rapidez a la par que su estado empeora, y al encontrarlos los traga todos de un solo golpe. A lo que se nos muestra como un médico los había puesto ahí, diciendo que eran lo suficientes para un año de tratamiento, por lo que esperaba que al sanar al Supremo tuviera un futuro prometedor como médico, riendo mientras que dice que es brillante. Al tocar la puerta de la sala de medicina, es mandado a volar por una explosión mientras que seguido aparece un horrendo olor. Volviendo a donde nos habíamos quedado vemos como este horrendo olor era causado por Ha Yu-yong retorciéndose mientras que produce ese extraño humo negro, impactando a los guardias presentes, que tratarían de avisar al jefe, deteniéndose al escuchar como el Supremo decía haber renacido. ¿Estás bien?, preguntaría un guardia, así respondiendo Ha Yu-yong que se sentía mejor que antes. En medio de todo lo acontecido, el médico preocupado, correría para ver el estado de su medicina, pero al no encontrar nada, Ha Yu-yong diría que él se los consumió todos a la vez, sorprendiendo al médico. ¿Tienes algún problema?, preguntaría Ha Yu-yong con su mal aliento, tirando por la borda los planes del médico, que se lamenta. Pasando a ver ahora al cuidador, que al entrar al cuarto del Supremo y no verlo ahí, preguntaría su paradero, saliendo al escuchar cómo el prota le respondía su duda, viéndolo sentado en el techo.
Preocupado el cuidador le pediría que por favor se bajara ya que era muy peligroso, pero el Supremo se negaría alegando que quería un poco de tranquilidad, enojando al cuidador que se largaría furioso. Seguido el Supremo nos explicaría, que antes no había abierto completamente el flujo, por lo que la técnica del Rey Oscuro, y la mala medicación que recibió antes de este incidente no fue suficiente, pero ahora después de lo que pasó el flujo realmente está abierto y no debería cerrarse. Notando que ahora sus huesos son más fuertes y sus articulaciones no crujen. Ahora todo se siente mejor. Pasando al siguiente día los ancianos estarían teniendo una reunión, halagando el florecimiento tardío del Supremo, a la par que dicen que antes nadie podía opacar a Dragón ni a Tigre, pero ahora todo era diferente. El jefe dice que el motivo de la reunión era el de que el prota asuma más responsabilidades, proponiendo que éste tome el liderazgo de un grupo. Los ancianos, recios dirían que el poder no quiere decir liderazgo, por lo que es mejor esperar, así el tío interfiriendo pediría que se le diera la oportunidad, ya que éste tiene talento, y que si falla iría ganando experiencia. Persuadiendo a los ancianos, y en el momento que se le iba a asignar el grupo, éste propondría el grupo Dragón del Trueno. Explicándonos se nos dice que el grupo Dragón del Trueno, son unos bárbaros indomables, y aunque no son malos, estos no siguen las reglas. Un anciano toma la iniciativa y dice que puede ser una buena prueba para el Supremo, rodeando al jefe que no le queda más opción que priorizar el estatus de su hijo. Tiempo después, el padre mismo le dice a Ha Yu-yong lo que pasó, respondiendo como siempre de manera despreocupada diciendo que él se encargará, replicando el jefe que eran un grupo que no se podía tratar por medios normales, diciendo Ha Yu-yong que solo les faltaba una buena paliza. Por otro lado, vemos como los miembros de dicho grupo estaban siendo alertados por un miembro que llega gritando las nuevas noticias, el que parece ser el líder, diría que no entiende el porqué de poner al segundo señor, sabiendo que pueden elegir a Tigre o a Dragón, enojándose al saber que fue decisión de los ancianos. Planeando, estos pensarían en poner en su sitio al Supremo para librarse de las molestias, pidiendo su compañero entre risas que no vaya a ser demasiado duro. En eso serían interrumpidos por Ha Yu-yong que aparece y se sienta junto a ellos. El líder le pregunta al Supremo por su enfermedad, respondiendo este que ha logrado superar un bloqueo, pero que piensa que debe tener leales esbirros para superar el resto, por lo dicho, el líder sería directo y diría que no piensan hacer lo que él ordene, así el Supremo pasando a tirar fax, diciendo que no eran más que pobres resentidos, con pensamiento mediocre, prometiendo que convertirá en soldados élite a los incorregibles. Enojados, todos los miembros rodean al Supremo, que se pregunta si fue demasiado preciso con sus palabras, pasando a ver cómo el líder lo dejaba solo en la mesa, diciendo que ni siquiera él puede detener a los lobos del grupo cuando están enojados, por lo que será mejor que se vayan. ¿Lobos? No son más que perros con el rabo entre las patas, serían las palabras del Supremo que terminaría llenando el vaso del líder, el cual atacando dice que no le importa lo que pase, para ser repelido por un gran puño del prota. Enojados, los miembros del grupo rodean a Ha Yu-yong tratando de intimidarlo, para que en segundos fueran noqueados, sin tiempo para que pudieran reaccionar. Uno de los sujetos se levanta del suelo, mientras que alega el hecho de que el Supremo usó armas, diciendo el prota que los palillos no se consideran armas. El sujeto se niega a someterse, prefiriendo morir antes que eso pase, así el Supremo concediendo su deseo, metiéndole los palillos por el nudo de salchichón. Los dos últimos miembros al ver tal desalmado ataque decidirían vengarse al ver que éste ya no tenía palillos, atacando mientras que el Supremo se olía la mano, diciendo que la metió muy adentro. Pensando que el Supremo estaba corriendo, los dos sujetos serían acorralados en el aire, notando en cámara lenta como el Supremo sacaba dos nuevos palillos, finalizando así el combate. Tiempo más tarde, todos despertarían, sorprendiéndose y preguntando el porqué de que estén colgados, escuchando como desde lejos el Supremo les preguntaba él si ya habían despertado. Enojado, el líder pediría que los bajaran, mientras que amenazaba al prota que de manera relajada mueve una palanca que los tira en el estanque. Este los deja unos minutos ahogándose, para al sacarlos, preguntarles qué les había parecido el agua fría. Como era de esperarse, el líder nuevamente lo amenazaría, pidiendo que lo soltara si no quería recibir una paliza, a lo que, negándose, el Supremo nuevamente lo sumergiría. El cuidador aparecería, y mientras que sirve una pequeña merienda, dice que pensaba que el Supremo solo quería darles un pequeño susto, respondiendo el prota que eso no funciona,
destacando el cuidador la gran fuerza de voluntad que tiene este grupo. Ha Yu-yong, lentamente sirviéndose un tecito, sería presionado por el cuidador que preocupado grita que ya ha pasado mucho tiempo y que puede que mueran. Al ser sacados, el líder nuevamente enojado preguntaría el deseo de Ha Yu-yong, diciendo que era algo muy sencillo, obediencia absoluta. Obvio se negaron, siendo sumergidos nuevamente. Solo tenemos que aguantar, no hay manera que nos mate, eran los pasamientos del líder que al sentir su respiración escapar, preguntaría la razón del que no lo suba. No puede ser, ¿realmente piensa ahogarnos? El sol pegándoles en la cara es el encargado de despertar a los pobres hombres, que al final fueron sacados del agua por el Supremo, respondiendo nuevamente que una tortura así no funcionará en ellos, ya que prefieren morir antes de seguir sus órdenes. 1, 2, hasta 3 fueron las veces seguidas que el Supremo se encargó de ahogarlos, para que, al intentar la cuarta, el líder decidiendo por sus pobres compañeros tomaría la decisión de someterse ante el Supremo, que sin creerles los ahogaría una vez más, sacándolos del agua al estar inconscientes. Al despertar, el líder juraría que se someterían ante él, repitiendo lo mismo los demás miembros, por lo que el Supremo dice que les creerá, pero como muestra matará a uno de ellos. Contando hasta 3, Ha Yu-yong busca un voluntario, para que luego mismo agitando su espada, cortara la frente del líder, alegando que estaba de buen humor, por lo que la ejecución iba a ser aplazada. El cuidador y el Supremo comenzarían a discutir de la nada, viendo los sujetos espacio para huir, siendo atrapados por el Supremo, que al darse cuenta de sus intenciones golpearía al líder mandándolo a volar. Con frialdad dice que si él no da la orden ellos no se mueven, y que ahora tienen que limpiar el juguetito creado especialmente para ellos. La tiranía del Supremo sería insuperable, obligándolos a cargar las vigas del artilugio a la par que iba encima de ellos, mientras que se quejaba porque estos agitaban mucho y no podía beber bien, pensando los condenados que era mejor la muerte. Obediencia absoluta. Obediencia absoluta, frase que el Supremo le está haciendo repetir al grupo a la par que se alimenta encima de ellos. El cuidador pregunta si no es suficiente sufrimiento ya, respondiendo el Supremo que tenía que espicharlos como un limón, tenía que asegurarse que no se iban a rebelar. El dolor y el miedo tiene que filtrarse hasta sus huesos, haciendo que el cuidador se pregunte los límites de su crueldad. A la par desde lejos, el tío y el espía se encuentran observándolos, preguntando el padre de Tigre por el método con el que logró esta hazaña, respondiendo el espía que hace que lo levanten las veces que tengan que repetir la frase, teniendo que parar antes de decirla por última vez, si se equivocaban, duplicaba los intentos. Esto haría dar escalofríos a el tío, sorprendiéndose por escuchar que los ancianos estaban contentos por verlo logrado por Ha Yu-yong, felicitándolos por entrenar, diciendo que esto solo se puede llamar tortura. El espía le recalca que al parecer falló en su intento de hacer caer al Supremo con el grupo del Dragón del Trueno, diciendo el tío que aún no, haciendo que prepara al grupo de la Tortuga Negra. Al pasar de unas horas veríamos a el grupo tirado y hechos polvo en el sitio donde empezó todo. El líder queriendo recuperar sus fuerzas estaría a punto de tomarse una sopita, pero sería empujado haciendo que ésta se derrame. El culpable de esto estaba atrás en su espalda, siendo el líder de la Tortuga Negra. Al saber quién era, el líder del Dragón del Trueno lo ignoraría, haciendo que todo el grupo de la Tortuga Negra se ría de ellos por lo vueltos nada que estaban. Al ver que el líder del dragón no respondía ante sus ofensas, el líder de la tortuga reiría mientras dice que se decía que el líder del dragón se ponía en 4, y lamía el pie del segundo señor, al solo agitar su dedo. Esta ofensa llenaría el vaso del líder del grupo dragón, que al estar por golpear al molesto sujeto escucharía con miedo como el Supremo preguntaba que si iba a pelear. Al entrar Ha Yu-yong todos los presentes le hacen reverencia, respondiendo que él no es mala persona, por lo que no tienen que dejar de comer, pensando, los demás dicen que él no es mala persona, es un demonio. Al ser atrapado, el líder dice que no quería pelear, nomás estaba arreglando su ropa, a lo que el Supremo contesta que puede hacerlo, pero que si no se quiere atener a las consecuencias no tiene que tener ni una sola herida. Así de esta manera comenzando una revuelta, donde llovían golpes, donde a pesar de los números que manejaban las tortugas negras, estaban siendo derrotadas por el Dragón del Trueno. Ese hecho deja varios heridos, los cuales eran contabilizados por el Consejo que se pregunta el porqué de esta situación, pidiendo la explicación del Supremo presente en esta reunión.
El Supremo relajado contesta que los hombres necesitan un poco de dureza para crecer, siendo reprendido por su tío que le dice que a pesar de que ambos bandos fueron heridos, el dragón del trueno tiene nomás 7 personas en ese estado. No puede ser, 7 heridos contra la basura de la tortuga negra, arremete el Supremo mientras que se piensa en aumentar en entrenamiento, sorprendiendo a su tío que pide reprender a su sobrino por no saber controlar a el dragón del trueno, siendo esto un plan de él para bajar el estatus del Supremo, cosa que el Supremo se encarga de arreglar diciendo que, al ser una familia de luchas, las cosas se tienen que arreglar con poder, y que esto no estaría pasando si los contrarios fueran de otra familia. El tío interrumpiría, por lo que Ha Yuyong le lleva la razón con lo del castigo, pero al iniciar la pelea la tortuga negra también tendría que ser reprendida, preguntando el porqué de tanto favoritismo, para seguido preguntar por el cuidador del grupo de la tortuga negra, respondiendo los ancianos que era Baek, su tío, que se da cuenta que su sobrino lo está arrastrando con él. Preguntando él si la familia no opera con justicia, el Supremo piensa que el tío fue muy tonto por querer pelear con alguien con muchos años, así que, al estar rodeado, Baek responde que dado el motivo trivial de la pelea no se debe poner mucha atención, los responsables tienen que solo ser reprendidos. Los ancianos aceptan esto y nuevamente Baek es humillado por su sobrino. Dado a esto el dragón del trueno es encerrado para esperar el juicio que les esperaba, aunque sorpresivamente son liberados, por lo que recordarían al segundo señor, diciendo que este era un buen encargado. El líder desconfiando es regañado por un guardia que grita para que estos salgan rápidamente, ya que el Supremo se iba a encargar de castigarlos personalmente, por lo que al escuchar esto el grupo se niega a salir de sus celdas. Viéndose como tiempo después estos se encontraban frente a Ha Yuyong, que les pregunta el que sí era verdad que no querían salir de sus celdas, contestando el grupo que obviamente era mentira, para seguido preguntar por su respectivo castigo. ¿Por qué los castigaría por un juego de niños? Responde el prota mientras que les da la espalda, haciendo que estos se relajen con sus ojos puestos en una caja que estaba al lado del prota. Ahora pasamos a ver a Baek, que se encuentra enojado por ver cómo nuevamente era derrotado por Ha Yuyong, tratando de ser calmado por el espía, que le pide no concentrarse mucho en el chico, respondiendo el viejo que, si no se encarga de él, el estatus de su hermano también va a ir en aumento, por lo que el espía al ver cómo este fallaba le dice que es mejor luchar contra el Supremo fuera de la familia, ya que él iba a ser protegido por los ancianos, pero por fuera nadie iba a cuidar de él, haciendo retomar la confianza a el malvado señor. Volviendo con el Supremo, se nos muestra cómo este usó las bolas de hierro para hacer correr a el grupo del dragón del trueno, que lamentándose dicen que nunca debieron dejar la prisión. Llega el invierno y dado al bloqueo de energía Jin es más difícil manejar el frío para el Supremo, este sería llamado por el cuidador para comer, pero al ver los platos Ha Yuyong le pregunta si le está haciendo alguna broma, dado a que este no ve carne por ningún lado, respondiendo el cuidador que dado al invierno y al mal estado económico de la familia, tenían que minorar el consumo de ciertas cosas, así que Ha Yuyong al preguntar por sus medicinas, el cuidador respondería que restringirá el consumo de esta, comenzando nuevamente una pelea. Ahora se nos lleva a otro lugar, en donde se nos muestra como un escuadrón, al que se le llama Escuadrón Cemental Fantasma era atacado por al parecer unos bandidos que, sin importarles si este pertenecía a la familia Naangong, atacarían sin piedad terminando con la vida de estos, para que después aparecieran artistas marciales para intentar detenerlos. A pesar de esto los bandidos bastante confiados no se echarían para atrás, no sabiendo que esto les pasaría factura, siendo casi erradicados por los artistas marciales, de no ser porque de la espalda de estos aparece un extraño hombre enmascarado que, de manera fácil y despiadada, los rebana como si fueran mantequilla. Los artistas marciales sabían que este hombre no era una persona normal, por lo que intentarían un ataque en conjunto, que el hombre con extrema facilidad esquivaría, para luego convertirse en una guillotina humana, terminando con la ofensiva del escuadrón, dejando a merced de los bandidos a los supervivientes, los cuales también sin piedad serían masacrados. En eso se nos revela que este hombre es un maestro marcial, el cual se llama Guizhou. Te dejaré la limpieza a ti, diría el hombre a su aparente compañero. Volviendo con el Supremo, se nos muestra cómo este hace que el grupo del dragón tenga en pleno invierno un entrenamiento al desnudo, a la par que continúan con sus bolas de hierro. El entrenamiento consistía en lanzarse la bola sin dejarla caer, cuando esto pasaba, las repeticiones aumentaban 100 veces más. Seguido,
Ha Yuyong se fija en un cuervo que pasaba por ahí, pensando que extrañamente este apestaba a sangre, para seguido notar cómo los ancianos del consejo estaban serios, preguntándose el motivo. De la nada, a el líder del grupo dragón se le escapa su bola, que va directamente al distraído supremo, que lo sorprende parándola con una sola mano. Lo han hecho a propósito, por esto harán 1000 repeticiones más, palabras dichas con enojo por el supremo. A la par se nos muestra cómo el consejo discutía por los daños recibidos, diciendo que todo el mundo sabe a quién pertenecía la Unión Semental Fantasma, y que esto era un duro golpe para su prestigio, por lo que tenían que resolver rápidamente este problema, así siendo ahora el dilema de quién se podía enviar a tal misión, dado a que la mayoría de sus hombres capaces estaban atendiendo asuntos en este momento, apareciendo al rescate Baek que sugiere al grupo del Dragón del Trueno. Todos se encuentran dudosos, dado a la poca experiencia del Supremo, diciendo el tío que era algo por lo que tenía que pasar, agregando los ancianos que Ha Yuyong desde que derrotó a Tigre no tiene contra quién perder. Además el grupo del Dragón del Trueno es hábil, nuevamente acorralando al jefe que realmente se encontraba dudoso, además de sospechar que su hermano estaba tramando algo. De esta forma se le informaría a Ha Yuyong, que sin chistar nada aceptaría. Al salir, el cuidador aparecería atrás de este, preguntando el porqué de estar tan feliz, respondiendo el prota que tiene su primera misión, explicándole a su sirviente en qué consistía esta, haciendo preocupar al cuidador que pregunta él si esta no era muy peligrosa, ya que 3 de sus miembros marciales fueron asesinados. Como era de esperarse al Supremo esto no le importa, ya que está totalmente seguro de que si los derrota, se hará con el tesoro que guardan estos, pensando en que cuando lo consiga, gastará todo este dinero en medicina. Gracias a esto el grupo del Dragón del Trueno por fin puede quitarse las bolas de acero. De esta manera va siendo avisado por el espía de la partida de su sobrino junto a el grupo del Dragón del Trueno. ¿Es así? Perdí la oportunidad de ver a mi sobrino por última vez, diría el malvado hombre con una sonrisa. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios si quieren la siguiente parte, no siendo más, chao y hasta la próxima.